Arrancamos con este video de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, como siempre @bibliotequeando en las redes. Ahí me pueden seguir, yo subo contenido sobre todo tipo de temas sobre los libros diariamente, y si quieren escuchar mi podcast donde yo resumo libros semanalmente, pueden buscar Bibliotequeando en todas las plataformas. Los que me siguen saben que yo recientemente hice un resumen en la semana sobre la antigua Grecia a través de los libros. Resumimos la Ilíada y la Odisea, por supuesto ambos libros de Homero de hace 2800 años, emblemas de la cultura, literatura. Y después quise agregar un resumen de un libro que contaba la misma historia pero con un toque moderno, que fue La canción de Aquiles de Madeline Miller. La razón por la cual ese libro es tan importante hoy en día, o quizás tan discutido hoy en día y exitoso, es porque le da un giro por completo a la percepción quizás de Aquiles, sexualmente hablando, en la Ilíada. Los que no han leído la Ilíada, aquí les voy a arruinar un poco la historia, pero es importante para el contexto de este video. En la Ilíada, en verdad no sabemos muy bien qué es lo que sucede antes de la guerra, porque la Ilíada empieza en el 9º año de una guerra de 10 años, que fue la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos siendo hoy en día Turquía. Y nos da el contexto de cómo empieza la guerra, el conflicto entre París, que era un príncipe troyano que se roba a Helena, una princesa griega, y toda la guerra es por amor, en teoría, es más por orgullo que otra cosa. Pero el punto es que en esta guerra los griegos, y era la costumbre en la época tristemente, cuando tú conquistabas los territorios alrededor del enemigo, tú matabas a los hombres y te quedabas con las mujeres. Entre más atractivas, esas mujeres se le entregaban a los mejores soldados como una especie de premio de guerra, y ese premio de guerra que Aquiles había recibido en uno de esos saqueos, se lo robaron. El rey Agamenón, que era el líder de los griegos políticamente y militarmente hablando, a pesar de que Aquiles era el mejor soldado, le quita, por distintos conflictos personales que ellos tenían desde el principio, le quita a esa mujer Aquiles. Aquiles se siente insultado porque eso es un premio de guerra que él se merece con todo lo que ha hecho. Y él decide no participar más en la guerra de Troya y deja a los griegos peleando solos en contra de los troyanos. Vamos a decir que los griegos eran los favoritos en la guerra, estaban dominando, no habían podido penetrar las paredes de Troya después de 9 años, pero no estaban siendo destruidos. Siempre estaban, digamos, como que a la delantera, relativamente hablando. Y ahora que Aquiles se sale, el mejor guerrero de la historia, los troyanos toman la delantera. Y en el desespero, el mejor amigo, el compañero de Aquiles, decide ir a pelear vestido de Aquiles a la guerra. Este amigo se llama Patroclo. Si Patroclo se vestía como Aquiles, los troyanos se iban a asustar y había una especie de cambio emocional, psicológico en la guerra, y los griegos podían ganar. Eso funcionó parcialmente hasta que Patroclo se dejó llevar por la adrenalina del momento, se involucra en la guerra y lo terminan matando. Cuando Aquiles se entera que Patroclo, su fiel compañero, muere, en la Ilíada esto se ve, su reacción en términos modernos, un quiebre psicológico. Él se arranca los pelos, golpea la arena, pega gritos, no come por días, queda totalmente emocionalmente destruido. Y ese pedazo, porque un pedazo corto, entre comillas, esa reacción de Aquiles, importante en la historia, pero es un pedazo corto, causa que él vuelva a pelear en la guerra y todo cambia a favor de los griegos. Eventualmente, como sabemos todos, el talón de Aquiles muere, pero los griegos terminan ganando la batalla, la famosa guerra de Troya. Pero el punto es que ese momento deja mucha interpretación a qué es lo que en verdad sucedió, o quién era en verdad Patroclo. Para Aquiles, en la historia original, y Homero lo explica en la obra, Patroclo era una especie hasta de hermano porque había convivido desde muy niño con Aquiles. Que Patroclo fue exiliado de su familia, de su mini reinado, y lo mandaron a vivir con Aquiles y el resto de los niños que vivían en ese palacio. Esa es la historia que nos cuenta Madeline Miller en La canción de Aquiles. Lo que Madeline Miller hace es que toma esa información, y ella no fue la primera, cabe destacar, otras personas lo hicieron a través de los años, pero ella toma esa información y crea una historia de amor entre Aquiles y Patroclo. Lo que se va a discutir es si esa interpretación es verdad o no. En otras palabras, voy a utilizar el libro para debatir o analizar cómo era la cultura sexual en la antigua Grecia, principalmente entre los hombres, porque tristemente las mujeres estaban virtualmente borradas de la historia, por lo menos en los registros escritos. Vemos que existía el lesbianismo, pero no tenemos muchos detalles sobre cómo eran esas relaciones. Hay mucha más información sobre los hombres, que es lo que nos vamos a enfocar. Entonces el punto del video es simplemente analizar, no si Madeline Miller se equivocó, porque no se equivocó, es un excelente libro, una muy buena interpretación, una historia muy bonita de hecho, entre el amor de Aquiles y Patroclo, sino tomar ellos dos como ejemplo y analizar cómo eran esas relaciones entre los hombres, sexuales y amorosas, en la antigua Grecia. Así que empecemos con la antigua Grecia, que nos estamos refiriendo específicamente a la época de Homero, la Ilíada, la Odisea, 800 años aproximadamente antes de Cristo, mucho antes en verdad de los famosos
de la antigua Grecia como Sócrates, Platón, que son 300, 400 años después. Y saber qué está pasando en un mundo tan antiguo es difícil, ¿no? Imagínense que el mundo de hoy en día se acaba y solamente consiguen 4 o 5 libros, 3, 4 instrumentos musicales, quizás una que otra grabación, vestimentas, platos de cerámica, rastros de algún tipo de comida, y de ahí reconstruir qué era lo común, qué era lo estándar, qué era lo aceptado en una sociedad. En verdad es muy difícil. La evidencia arqueológica, muchos expertos dicen que cometen muchos errores, hemos dicho, no errores, la palabra, asume demasiadas cosas para llegar a distintas conclusiones. Y la antigua Grecia, por supuesto, no es ninguna excepción. Por lo tanto, determinar qué era común sexualmente hablando es muy difícil de hacer, pero los expertos dicen que era bastante aceptado que los hombres, específicamente los hombres, tuvieran sexo con otros hombres dentro de la sociedad griega. Eso ha llevado a que muchas personas llamen a que los griegos tenían prácticas homosexuales, o que distintos personajes de la historia probablemente eran homosexuales, y lo que muchos profesores, académicos, pensadores sobre la antigua Grecia dicen es que hay que tener cuidado con esa etiqueta, porque homosexual es un término que va cambiando no solamente con el tiempo, sino con la región. Ser homosexual en el Medio Oriente es muy difícil ser homosexual, quizás en California, en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, son lugares muy distintos y es difícil determinar exactamente qué es lo que un grupo, una civilización va a determinar que es homosexual. Un perfecto ejemplo de esto es que la palabra homosexual para muchos grupos, no todos por supuesto, pero para muchos, significa ser atraído hacia tu propio sexo exclusivamente, y es importante esa palabra. Pero por supuesto, otras culturas no lo ven así. Yo me atrevo a decir, como latinoamericano, que Latinoamérica no lo ve así. Si un hombre tiene sexo, se siente atraído sexualmente hacia las mujeres y tiene sexo con hombres quizás solamente una vez en toda su vida, es considerado por muchas personas como homosexual. Y si eso es correcto o no, lo incorrecto sería considerarlo como menos, por supuesto, la discriminación, considerarlo a esa persona como inferior. Eso no es lo que estamos debatiendo, eso por supuesto está malo. Lo que estamos analizando es si en verdad ese hombre, en ese ejemplo, tiene esa etiqueta homosexual o no. Quizás la cultura hoy en día dice que sí, quizás dice que no, pero el punto es que la antigua Grecia ni siquiera tenía ese término. Es peligroso utilizar esa etiqueta. Un profesor de Estados Unidos de la antigua Grecia dice que es mejor utilizar el término homoerótico, que eran hombres heterosexuales pero que también experimentaban sexualmente con otros hombres con bastante consistencia, y eso era perfectamente aceptado en esa sociedad, que repito, no tiene nada de malo y es aceptado en muchas sociedades hoy en día. Pero ¿por qué en esa época eso era aceptado? Estamos hablando de un mundo muy primitivo, 2800 años. Mucha gente dice que bueno, el cristianismo, el fundamentalismo religioso, los musulmanes, distintas religiones que prohibieron la homosexualidad no habían llegado, por eso que eso era así. Eso no es verdad. En otros lugares del mundo, antes que llegara el fundamentalismo religioso, no se practicaban estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenía en la antigua Grecia? Que los hombres tuvieran estas experiencias sexuales sin ser discriminados como lo fueron en otros lugares. La respuesta, como siempre, es multifactorial. Es difícil tener una sola razón. Una de ellas es que las mujeres siempre son propiedad. En este punto de la historia, la mujer nace, el padre es dueño hasta que se la vende a otra familia que se va a casar con esa mujer. Por lo tanto, no hay un bar, no hay un espacio social donde el hombre soltero en su adolescencia, 20 años, 30 años, pueda ir a conocer a otra mujer. Si quiere divertirse sexualmente, tiene que o casarse. No todo el mundo quiere casarse, o no todo el mundo tiene su esposa, o el poder financiero, el apellido, el estatus social para poder casarse. Tendría que experimentar sexualmente con un hombre, es la manera más fácil. La manera más accesible de tener un sexo casual en verdad era con otros hombres, no con otras mujeres. Pero eso no era muy diferente en otras partes del mundo. Lo que se cree que influyó mucho en esta cultura es la adoración por el cuerpo de los hombres. Si recuerdan la película 300, tienen los abdominales, tienen los cuadritos, tienen los músculos, se echaban aceite para mostrar el músculo a los demás. Cuando ellos inventan las olimpiadas, ellos practican las olimpiadas desnudos. Imagínense que las olimpiadas hoy en día todos los atletas estuvieran desnudos. Esa era la cultura, una cultura de especie de adoración al cuerpo del hombre, porque era la máxima expresión física, de la habilidad física de un guerrero en esa época. Y en ese ambiente se fomenta, se permite y se practica el sexo entre ellos mismos, y nadie le veía nada negativo. Y con eso llegamos a una parte complicada de esta historia, porque mucha de esa práctica sexual que ocurría no solamente era entre compañeros, amigos, filósofos. Hay evidencia de, por ejemplo, en el banquete de Platón, distintos filósofos teniendo sexo, siendo románticos en la noche después de trago. Era común la práctica, vuelvo y repito. Pero una de las prácticas más comunes de la relación sexual entre los hombres, en términos modernos, es pedofilia. En verdad eran los llamados erastes,
que era el adulto, que era el profesor, el maestro filosófico muchas veces, y su alumno, que se le llamaba el erómeno. Entonces este adulto era una especie de mentor, protector, pero también tenía una relación romántica con sus discípulos, con sus aprendices. Sócrates muy famosamente dijo, como he dicho, Platón reportó ese amor que tenía Sócrates por sus discípulos, que él sentía una atracción sexual fuertemente por los jóvenes que él tenía de estudiantes. Pero Sócrates, por razones filosóficas, que él quería que esa relación se mantuviera intelectual para desafiarse a él mismo. Él sabía o entendía que el sexo complica las cosas, como todos sabemos, y él quería evitar eso con esos estudiantes. Entonces él nunca en verdad tuvo sexo, por lo menos está reportado que él nunca tuvo sexo con sus estudiantes, pero no que estaba asqueado o es que estaba en contra de tener sexo con menores de edad, para nada, todo el mundo lo hacía. Se piensa que todos esos filósofos participaron en eso. Así que eso por supuesto complica mucho la historia, es un tema incomodísimo de hablar, de enterarse de que niños de 13, 14, 15 años teniendo sexo con hombres de 40, 50 años. Pero era la realidad de la época. Ahora, también hay reportes de que se aceptaba la homosexualidad, pero se esperaba de ti que te casaras de todas maneras con una mujer. Eso era como que lo estándar, no te ibas a casar con un hombre, no hay registro de hombres con hombres siendo casados, eso no se vio. Por lo menos no hay nada de evidencia concreta que era una práctica constante. No, vuelvo y repito, los homosexuales siempre han existido. No hay duda de que quizás hubo una pareja de hombre y hombre que se casaron, que vivieron juntos, pero de tener un documento escrito mostrando que esa era la práctica común, en verdad no hay evidencia de lo mismo. Así que se cree que se aceptaba como actividad recreacional, pero no se aceptaba, digamos, en lo estándar de lo que tú tenías que hacer al momento de ser adulto. Y esto nos lleva de regreso al libro de Madeline Miller, La canción de Aquiles. La autora, que por cierto está graduada en griego clásico, sabe mucho sobre esta cultura, ella tomó toda esta información en el libro de La canción de Aquiles. Ella coloca a Aquiles y a Patroclo como novios, casi básicamente esposos, viviendo juntos, compartiendo juntos y teniendo sexo exclusivamente entre ellos. Y en verdad solamente tienen sexo con mujeres en el libro una vez cada uno, porque son obligados. En el caso de Aquiles es una especie de violación forzada por su mamá, que es una diosa. Y en el caso de Patroclo es una especie de error, vamos a decirlo así. Pero ambos muestran desprecio hacia el cuerpo de la mujer, ningún tipo de interés. Aquiles es bastante como antipático en el libro, y en la Ilíada es bastante orgulloso. Eso quizás es algo que no tiene tanta validez histórica, el hecho de que un hombre se le aceptara ser exclusivamente homosexual, especialmente alguien de la índole de Aquiles. Y yo creo que Madeline Miller sabe esto, por cierto, porque hay una escena en el libro que Ulises, el famoso protagonista de la Odisea, está hablando con Aquiles y se da cuenta que Aquiles, se entera que Aquiles tiene relaciones sexuales, que la pareja de él es Patroclo, y él no lo ve como nada malo, pero le parecía extraño que Aquiles estuviera haciendo eso todavía, uno por su edad, porque ya estaba grande, ya no estaba en sus entrenamientos militares con los otros jóvenes, y dos porque, bueno, es Aquiles, él puede tener cualquier esclava sexual que él quisiera, femenina, la mujer más bella, ¿por qué estaría todavía haciendo esto? Entonces, creo que ella sabe este debate, ella coloca a estos dos personajes, digamos, con una homosexualidad moderna, exclusivos entre ellos, le gustan los hombres solamente. Así que para responder si Aquiles era homosexual o no, todo depende cómo definas homosexual. En esa época, decir homosexual es como si te devolvieras a Perú el 11 de octubre de 1492, un día antes de Cristóbal Colón, y llamarlos latinos. Eso no existe todavía, es un término moderno que de por sí varía en su definición también. Así que hagamos la pregunta de una manera diferente. ¿Es común pensar que un hombre promedio, entrenado militarmente de la antigua Grecia, tuvo sexo con otros hombres y continuaba teniendo sexo con hombres en su adultez? Sí. En eso Madeline Miller tiene razón. Nuevamente, la etiqueta de exclusividad es lo que es más difícil de determinar.